Adrián Grana, usted pertenece al bloque de Sabatella. Tiene la más difícil, ¿no? Porque Sí. todos con mujeres. Sí. Pero ustedes son uno de los más duros con la administración de Scioli. ¿Usted está de acuerdo con la política que está teniendo el gobierno nacional al que adhieren de limitarle los fondos? Lo que pasa es que eso es un argumento falso. No hay limitación de fondos del gobierno nacional. Bueno, ellos dicen, pedimos 1.800 y nos dieron 1.000. Hay que ser, en esto hay que ser concreto. El presupuesto que presenta el gobernador en la legislatura en octubre del año pasado tiene una cantidad de ítems. La recaudación propia, como planteaba Nora, los aportes de coparticipación y una serie de gastos. Tanto la recaudación propia, que estaba estipulada que iba a crecer en un 28%, creció en esa dimensión. Todos los aportes que tenía que hacer la Nación, en función de lo que decía ese presupuesto, fueron cumplidos en tiempo y forma. Y no solamente que esto ha sido así, sino que aparte, en el transcurso del año hay 4.300 millones de aportes extraordinarios que ha hecho en diversas formas el gobierno nacional para auxiliar a la economía de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, me parece que hay que concentrar, para no confundirnos, para saber identificar bien el problema, hay que concentrar la mirada donde el problema está. Y el problema está en la presupuestación y en la priorización de gasto, como decía Rubio Baradel, en términos de cómo se ha ido pautando el presupuesto desde la gestión de la gestión. Pero es la primera vez que Scioli gestiona, es el primer año. Aparte hay un dato que es curioso, que a mí me parece que es interesante recalcar. ¿Qué le respondes a Victoria? Porque ¿Cómo? Yo pregunto si, este es el quinto año de gestión. Sí. ¿Es el primer año que Scioli gestiona mal? No, yo creo. ¿Es el primer año que Scioli prioriza otros gastos que no es el de la educación? Más allá de Adrián, haber sido... Sabemos que no es el primer año. Lamentablemente que este gobernador prioriza otros gastos, prioriza gastos y no prioriza inversión en la educación. ¿Vos sabés cuáles gastos? Igual, más allá del relato, ¿podría enunciar 10? Yo no relato. Una cosita, porque más allá más allá de la pregunta de Vicky, números concretos. Más allá de la pregunta de Vicky, nosotros tenemos una mirada crítica no solamente de este año, sino desde todos los años de gestión del gobernador. Por eso tuvimos una lista alternativa donde Martín Sabatella fue candidato a gobernador, compitiendo con Scioli en el marco de... Pero lo que es cierto es que en el caso de Cristina fue un bastión electoral, Scioli, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo es un bastión. La provincia de Buenos Aires es un bastión electoral del kirchnerismo, más allá de quienes sean los candidatos. Por lo tanto, a mí me parece que hay una situación que hay que priorizar, que es, según la contaduría de la provincia de Buenos Aires, en el primer cuatrimestre del año ingresó el 30% de lo que estaba planteado que se iba a iniciar. Es decir, en un tercio del año entró un tercio de lo que había que recaudar. Me parece que es evidente que el problema, por más que lo queramos disfrazar de la disputa política, es evidente que el problema está en cómo se ha priorizado el gasto. Yo digo concretamente, yo provengo de una gestión municipal del gobierno de Morón, donde nosotros, por ejemplo, de la cuestión cultural hemos hecho una cosa importante. Ahora, la cuestión cultural se pone sobre la mesa en el momento que hay recursos para hacerlo. En el momento de crisis, en el 2001, que nos tocó gobernar, no había recitales así. Me parece que priorizar es un hecho importante. Vos dijiste, en los primeros 4 meses, te diría, entraron el 30% de los gastos, no está tan mal. En realidad, en el primer cuatrimestre entró el 30%. ¿Sí? De los gastos, de los recursos. La verdad que no está mal, es bastante regular, ¿no? Los recursos que recibimos, las transferencias son 33.000 millones. Así que entró el tercio de eso en forma diaria y automática, porque la coparticipación y la transferencia por leyes es diaria y automática, y por eso decimos que no nos retiran nada, y de la misma manera la provincia coparticipa y hace gotear a los 135 municipios. Ahora bien, si vamos a comparar a Morón, un municipio. Para decir en la lógica presupuestaria. Adrián, en la lógica presupuestaria tampoco, te voy a explicar por qué. 350.000 habitantes, ¿sí? Con un presupuesto interesante que tienen alrededor de ¿cuántos? 165, 170 millones tienen. No. Sin, más, perdón. 500 y pico. Y mira, más a mi favor. Te explico por qué. Esto que te dije yo son las transferencias de la provincia. La provincia le está transfiriendo a ustedes alrededor de 165 y 170 millones. Ustedes no pagan policía, no pagan escuelas, ¿no? No pagan hospitales provinciales. Te cuento este gasto. Policía tenemos 60.000 efectivos. Hospitales públicos tenemos 77 y tenemos alrededor de 30.000 trabajadores de la sanidad. Escuelas tenemos 21.000 y tenemos 350.000 docentes y tenemos alrededor de 62.000 porteros. Y puedo seguir. Y con respecto a los recitales,
¿sí? Te cuento, la mayor parte de la publicidad que tanto se ha hablado está en el presupuesto es abierto a todos, ya que lo leíste, te invito a leerlo, es el 0,18% de los recursos. Te cuento, en administraciones anteriores la provincia tenía 0,46, la ciudad de Buenos Aires tiene 0,66. En la grilla es la provincia que menos gasta en publicidad, Ahora bien, ¿la publicidad para qué se usa? Cuando terminan los programas y está la placa del ARBA, para que la provincia de Buenos Aires encabece la grilla de recaudación. Cuando ves las placas de vacunación, es porque hoy la provincia de Buenos Aires, en la historia, y te invito a ver todos los antecedentes, es la provincia que menos mortalidad infantil tiene. Hoy la provincia está en el pico más bajo, ¿sí?, histórico de desempleo. Todas esas cosas, ¿sabes con qué se hacen? Que la gente conozca todo lo que está haciendo la provincia. Eso es la publicidad. Y la verdad, abajo de todo la grilla. Estamos discutiendo de números, ¿no? Pero no es que todo cambió a partir de la pelea de Néstor Kirchner de Cristina Kirchner con Scioli y esta puja política, porque hasta hace 6 meses era todo andaba fenómeno. Ahora lo plantea con mucha claridad en este sentido. A ver, espera, permíteme que no, quiera pero... hablar Mónica. Sí. No, para agregar un poquito más de oscuridad, pero de alguna manera yo lo que creo es que la disputa política ha acelerado los tiempos. O sea, se han acelerado los tiempos políticamente con una aceleración espasmódica. Digo, porque si la relación hubiera estado bien, seguramente el gobierno nacional no estaríamos hablando los fondos. Además, si desmembramos, en la provincia también bajó el desempleo, yo debo vivir en otro país, en otra provincia. Pero si desmembramos lo que dice el gobernador, en una cuestión hasta lógica de parte de su figura, dice: a mí la verdad que me gustaría ser candidato a presidente. Obviamente, si la presidenta no se presenta en una reelección, es decir, primero que instalaron el tema de la reforma constitucional. Esto, el tema de Cristina Eterna, han instalado el mismo oficialismo. Y por otro lado, las ambiciones personales del gobernador me parece que son lógicas. El gobernador ha sido vicepresidente de la Nación, ha sido diputado nacional, 2 veces gobernador, hasta ahí era intachable. Coincido con lo que dice Victoria, era intachable. Ahora se dan cuenta de que el gobernador no gestiona. Me parece que en el discurso, pero en todo esto que estamos hablando de la era del hielo, la cámpora, la Juan Domingo, o la oposición o el oficialismo, hay un problema recurrente que tiene que ver con el salario de los trabajadores, cómo se comienza a debilitar, cómo se transforma en la nada. Pues se debilita porque además de todo, lo que no estamos discutiendo, el problema de fondo, que es la inflación, que son los servicios que no se cumplen, que es la inseguridad, que tenemos que lamentar muertes todos los días en la provincia de Buenos Aires. Esas son las cosas que la provincia de Buenos Aires debe discutir. Y no solamente detenernos en las internas de la era del hielo, porque la verdad que en el mientras tanto nos matan la gente, en el mientras tanto el país ya no es un país de tráfico de drogas, sino es un país instalado para el consumo masivo, porque además tenemos un problema recurrente que tiene que ver con un problema en la educación, otros problemas grandes en la medicina, en los médicos y en los hospitales. Pero esto no es hoy, ¿eh? Esto no es que descubrimos el país o la provincia de Buenos Aires del no se puede. Esto ya viene con una cuestión estructural de hace muchísimos años, donde se está reclamando una situación que no nos básicamente digo, cuando nos inviten los anfitriones discutimos la economía de Morón, solamente era para decir, nosotros estamos de acuerdo con que se hagan determinadas cosas. Hay una cuestión que es, me parece importante, hay una cuestión que me parece que es importante, que es la lógica de la priorización. Nosotros podemos armar todo un relato. Problemas hay en la sociedad argentina, obviamente algunos más graves y otros menos. Ahora, lo verdaderamente importante y lo que deberíamos nosotros discutir para ver cómo resolvemos el problema, por ejemplo, del desdoblamiento de los aguinaldos, es cómo se prioriza el gasto. Digo, es una cuestión absolutamente concreta. Digo, no se puede intentar disimular este debate vinculado a la impericia del gobernador en términos de la ejecución presupuestaria, echándole la culpa a otros. Porque la verdad es que las responsabilidades que tenía que cumplir la Nación las cumplió por demás. Por eso digo que no hay, no tiene vinculación con la discusión política, sino que tiene que ver con la impericia del gobernador. ¿Cuál es la responsabilidad de la provincia? Seguramente si las relaciones entre ellos estuvieran bien,
y si las cuentas en la Argentina están tan bien como hoy nos dijo el jefe de gabinete en el Congreso de la Nación, le hubiese enviado a Scioli todos los fondos que Scioli le está pidiendo. Si no le envía los fondos es porque evidentemente acá o las cosas no están bien en el país y parece que todo está bárbaro, o hay una disputa interna y a la gente les importa, digamos, tres pepinos cada uno. También la variable de que puede haber por algún nivel de ejemplo, imprevisión. yo la verdad es que descreo de que de acá a 5 años de repente Scioli se levantó y dijo, ay, hoy no quiero ser más previsor, de repente quiero gestionar mal. Yo descreo de esa improvisación en la política. Me parece que lo que hay, si sigo insistiendo, es una gran disputa y que a la gente no le la gente está ahí como de adorno. Les doy un ejemplo y de un conflicto del que nadie habla. El puerto de Mar del Plata. Hace 90 días que están de paro los trabajadores en el puerto de Mar del Plata. Argentina exporta por ese producto que vendemos por pesca, $1.800.000. ¿Sí? $1.800.000, de los cuales el 70% se reparten en los distintos puertos de la provincia de Buenos Aires. El 70% de eso. Ni la provincia de Buenos Aires ni Nación están haciendo nada para resolver ese conflicto. Un conflicto que pero ahora, Victoria, vos pensás que si no hubiera una pelea Cristina-Scioli, estos problemas no existirían y Baradel de los gremios hubieran cobrado como corresponde. Yo creo que no sé si ellos hubieran cobrado como corresponde, la verdad es que no lo sé.